Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí seguimos aquí en Los Protagonistas, 17 horas 5 minutos en la República Argentina, y tengo el agrado de presentar al doctor Ariel Goldstein. El doctor Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y ha presentado entre sus últimas, o mejor dicho, sus últimas publicaciones, tiene que ver con la prensa tradicional y los liderazgos populares en Brasil. Luego publicó el libro Bolsonaro, La democracia de Brasil en peligro, y está presentando este libro que he leído realmente de un tirón, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. La verdad, en principio, saludarte, Ariel, y felicitarte por el libro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por la invitación. Muchas Al gracias. contrario, al contrario. Realmente, mira, yo te cuento, mi interés por el tema nace en la década del 90, cuando tuvimos la oportunidad de viajar con mi señora, con mi esposa, en ese momento, a Brasil, y notamos, recorrimos gran parte del sur de Brasil y el centro de Brasil, y yo noté, y se lo hizo notar a ella, la cantidad de templos evangélicos que había, ¿no? O sea, como mucho, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, y bueno, ya te digo, en la década del 90 me empezó a interesar mucho el tema del avance, ¿no? De esto que vos llamás el poder evangélico, ¿no? Y bueno, desde ese momento traté en lo posible de seguirlo, bueno, las publicaciones de Pablo Semán y demás, y bueno, me encuentro con esta obra tuya, gracias a la gente de Editorial Marea, por supuesto, desde ya, y bueno, contanos un poco, Ariel, de qué va, contale, mejor dicho, a la gente, yo ya el libro lo leí, pero contale un poco de qué es lo que quisiste indagar en esta cuestión del poder evangélico. ¿Qué se va a encontrar la gente con este libro? ¿Qué va a encontrar en este libro? Bueno, a mí me interesaba en particular lo que tiene que ver con las alianzas políticas de estos grupos, ¿no? Sobre todo las mega iglesias, las grandes iglesias que se han desarrollado en los últimos años, al calor de, bueno, han desarrollado un poder territorial importante, ¿no? Se han expandido particularmente en aquellos lugares donde el Estado tiene problemas para suministrar a los ciudadanos cuestiones básicas, ¿no? Muchos de estos Uh-huh. grupos se organizan en torno a problemáticas que existen en el territorio, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia doméstica, ¿no? Y después muchas de estas iglesias también, cuando se van transformando en mega iglesias, al calor de lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? En muchos casos de los grupos neopentecostales, que dicen, bueno, que el fiel tiene que donar una parte de sus ingresos a la iglesia, que eso va a redundar en su vida personal a través de la obra de Dios, y construyen esta idea un poco del individualismo exitoso, ¿no? El fiel a través de justamente de la teología de la prosperidad puede prosperar, valga la redundancia, puede ser exitoso a nivel afectivo, a nivel económico. Este, bueno, y esto genera como un marco de expectativa, ¿no? En la gente, de la expectativa de poder estar mejor, de poder... tiene mucho que ver también el discurso de los pastores con el discurso de los libros de autoayuda en muchos casos, Uh-huh. proporcionando consejos prácticos. Es una relación pragmática, ¿no? Un pacto con Dios, como lo llama la Iglesia Universal del Reino de Dios en muchos casos. Pues está el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que muchos de estos pastores, digamos, o iglesias compran medios de comunicación en la etapa más avanzada, o si no, compran espacios en los medios, en la madrugada, ¿no? En muchos canales acá en la Argentina, pero es el modelo de Brasil, ¿no? También que se fue expandiendo, porque es notable cómo en Brasil, si uno prende la televisión después de las 10 de la noche, gran parte de los canales son de iglesias evangélicas. Entonces, eso ha llevado a la consolidación de este poder evangélico que establece vínculos con el poder político de distinto signo ideológico y tiene consecuencias muy importantes para la región, ¿no? ¿Cuánto hay, Ariel? A ver si te lo puedo poner de esta manera. ¿Cuánto hay de fanatismo y cuánto hay de negocio en estos grupos? Detrás de estos grupos. Sí. Me refiero a fanatismo religioso, como lo conocemos en cualquier religión, ¿no? ¿Y Sí. cuánto hay de negocio? O sea, ¿qué pudiste ver en tu investigación?
Bueno, las iglesias son como empresas. Ujú. Las mega iglesias funcionan como empresas. Me acuerdo una colega que decía que ella llamó la otra vez a la Iglesia Misión Carismática Internacional de Colombia, que es una iglesia muy fuerte, ligada a Álvaro Uribe, que tuvo un peso importante en los últimos años en la política colombiana, tiene muchos cargos, y dijeron, bueno, pero usted tiene que hablar con el departamento de marketing, ahora le comunicamos. Es decir, estas iglesias, cuando son las más importantes, funcionan con la lógica de una empresa, y los fieles muchas veces son vistos como, es decir, se trabaja con los fieles como consumidores, ¿no? Porque se producen los CDs de la iglesia que son, la iglesia tiene patio de comidas, tiene guardería para los niños, tienen canchas de deportes, tienen acuarios, tienen montones de cosas que son propias de los centros comerciales, ¿no? Producen productos, como por ejemplo Cassiane, una cantante brasileña, que vendió 9 millones de discos, ¿no? Cantante gospel, Ujú. pastor evangélica, y la productora de la disquería también es de un pastor. Entonces, el tema de la cuestión económica está muy presente, y por supuesto, bueno, el tema de uno, lo que yo llamo es el tema de la sumisión de mucha gente a estos liderazgos de los pastores evangélicos que después construyen sus alianzas políticas, ¿no? Eh, digamos, no es una cuestión de juzgar moralmente a los fieles por adherir a una determinada iglesia o por tener una fe, sino de ver cómo este fenómeno de gente que en general son sectores populares, que sufren situaciones de violencia, de mucha, por ejemplo, Centroamérica es uno de los escenarios privilegiados de esta situación, ¿no? Pero Ujú. después eso se traduce en la política y no es neutro. Son alianzas políticas concretas que estos pastores establecen con el poder político, que tienen consecuencias concretas, porque también ha cambiado mucho la visión de la política de los pastores, porque por ahí antes decían, bueno, la política es algo terrenal, algo mundano, ¿no? Y ahora vamos a poner nuestros propios presidentes, nuestros ministros, nuestros asesores, y eso está teniendo consecuencias políticas en todo el continente, ¿no? Porque es una política moldeada por estos grupos, políticas públicas que cambian. Exactamente. Vos empezás tu investigación y haces mucho, primero haces mucho hincapié en Estados Unidos, ¿no? En cómo se configuró de alguna manera y cómo se constituyó, ¿no? Estados Unidos como nación y cómo tuvo mucho que ver también en su constitución el tema de los grupos protestantes, ¿no? Y después cómo se fue configurando de alguna manera ese entramado entre los evangélicos y hasta llegar al día de hoy con Trump, ¿no? Y hacer mucho hincapié en eso para después sí desarrollar e investigar sobre América, Centroamérica, sobre México, sobre Bolivia, Paraguay. Uno de los países que más me llamó la atención y que vos decís que quizás más resistencia tiene a estos temas es Uruguay, ¿verdad? ¿Por qué señalas eso? Bueno, porque Uruguay cumple dos condiciones de forma conjunta que están ausentes en el resto de la región, o sea, de forma conjunta, ¿no? Uruguay tiene un Estado laico históricamente y una ciudadanía, una sociedad donde la caída de los fieles católicos, que es una tendencia regional, no ha llevado, como en el resto de la región, a un crecimiento de los grupos evangélicos, sino un crecimiento de los ateos o no religiosos o agnósticos. Uh -huh. En Uruguay hoy alrededor del 40% de la sociedad es no religiosa, y eso es un porcentaje alto si uno lo compara con el resto de la región. Por ejemplo, tenemos el caso de México, donde en México alrededor del 90 y pico por ciento es religioso. Incluso si hubo una encuesta reciente que me envió una colega sobre México, donde el 70% de la población está a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas. Son datos muy importantes, digamos, muy fuertes, digamos, ¿no? Entonces, Uruguay, en ese sentido, es muy distinto de países como México, como Paraguay, que también es una sociedad muy religiosa, aunque católica, pero, por ejemplo, la característica de Paraguay es que Paraguay
históricamente fue un estado confesional católico, pero, digamos, la característica es que los evangélicos son, a nivel numérico, son un 5%, algo por el estilo, pero en la política tienen un peso importante. Por ejemplo, el Centro Familiar de Adoración, que es una iglesia evangélica en Paraguay, tiene mucho vínculo con el Partido Colorado, que es el partido de gobierno histórico, ¿no? Salvo el breve interregno de Fernando Lugo, que era un obispo, el resto fue Partido Colorado en la historia de Paraguay. Y este Centro Familiar de Adoración está muy vinculado al Partido Colorado, y hoy hay 2 ministros en el gobierno de Mario Abdo Benítez que son pastores evangélicos, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Educación. Entonces es interesante ver justamente, hay una capellanía de las Fuerzas Armadas evangélica en Paraguay, con sueldos estatales pagados por el Estado, que funciona en las Fuerzas Armadas. Entonces realmente una sociedad y un Estado muy religiosos dan lugar a que estos grupos que tienen una forma especial de hacer política encuentran un lugar muy amigable para meterse en el Estado y entre la política, ¿no? Lo que no pasa en Uruguay, por ejemplo, que es el caso contrario. Exacto. Y yendo a, digamos, a lo que es el Mercosur, ¿no? Y a nuestro socio más grande dentro de América del Sur, que es Brasil, ¿no? Y que es, Sí. Yo realmente leía el libro, yo le digo a la gente, por favor, cómprenlo y léanlo en serio, porque realmente es inquietante lo que ha investigado sobre estos temas Ariel, realmente es impresionante, ¿no? Porque lo de Brasil da escalofrío realmente, ¿no? Uno más o menos ha visto, ¿no? Y va siguiendo cómo llega Bolsonaro al poder y demás, ¿no? Pero me gustaría que me hagas una breve síntesis. Por ejemplo, ¿quién es Edir Macedo? ¿O quién fue Edir Macedo para este movimiento en particular en Brasil? ¿Quién fue Edir Macedo en sus orígenes para este movimiento? Bueno, Edir Macedo es como un predicador que en los años 70 empezó a formar esta iglesia. Al principio era una congregación muy pequeña y se fue expandiendo rápidamente al calor de las crisis económicas, la desigualdad tremenda que existe en Brasil, ¿no? La polarización tremenda en términos de económica, social, ¿no? Del racismo que existe, ¿no? La sociedad brasileña, como me dijo una colega una vez, es una sociedad que por arriba presenta una idea de, bueno, somos todos amigos, ¿no? Especialmente entre los blancos y los de clase media alta, pero después por abajo hay una violencia tremenda en el sentido de la exclusión que vive, ¿no? Y en una sociedad así, bueno, Edir Macedo empezó a desarrollar la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene una estructura jerárquica, ¿no? Porque están los obreros, que son como la escala más baja, digamos, de los fieles, es decir, de las personas que forman parte de la iglesia, los pastores y los obispos, ¿no? Edir Macedo es como el máximo obispo, pero también hay otros, y esta iglesia se ha expandido mucho, tiene un ejército, digamos, propio, tiene un diario, tiene TV Record, que es el segundo medio de comunicación de mayor audiencia de Brasil, tiene un banco. Edir Macedo es la única persona que tiene una iglesia, un banco y un medio de comunicación. Es el único. Es un multimillonario hoy, ¿no? Esto de la teología de la prosperidad es, yo puedo acumular, y esa es la señal de que Dios está en mi vida. Yo puedo tener mucho dinero, y bueno, y ha construido esto en alianza con el poder político. Lula le dio mucho lugar, le inauguraron el templo de Salomón, que es una construcción enorme en San Pablo, y también Bolsonaro, por supuesto, porque ahí hay una coincidencia también con la agenda más ideológica, más de género, ¿no? El tema de una política conservadora en defensa de lo que llaman la familia, de la Biblia, toda esta cosa de la misión divina. Entonces, bueno, y Edir Macedo, por ejemplo, en 2017 hizo una película sobre su vida, que fue la más vista de Brasil en el año. O sea, es una figura de mucho, mucho peso y poder hoy en Brasil. Pero también hay otras iglesias, como por ejemplo Renacer en Cristo, que es la iglesia de la pareja de Pastores Hernández, que hace la marcha para Jesús
que es el evento evangélico más importante de Brasil, y Bolsonaro fue el primer presidente que estuvo en esta marcha para Jesús. Ujú. Entonces, Bolsonaro ha sabido construir un vínculo con distintas iglesias, ¿no? Otra cosa que hizo Edir Macedo es con los cultos africanos de raíz africana, que hay mucho en Brasil, ¿no? Los umbanda, dice que son religiones satánicas, ¿no? Entonces descalifica eso, pero a la vez se apropia de muchos de los rituales de esos cultos y los incorpora a la Iglesia Universal. Como también ha incorporado elementos del judaísmo, el templo de Salomón, esta idea de un templo, ¿no? La idea de Jerusalén como ciudad. Muchos evangélicos ven a Jerusalén como la ciudad elegida, la ciudad. Claro. Entonces también ahí se expresa la alianza con Israel, ¿no? Uh-huh. Ariel, ¿por qué habría que preocuparse por el avance de los evangélicos como poder y vinculado al poder político? Vos en un momento de las conclusiones, hay algo que me llamó la atención y que lo señalé que te quería preguntar, vos hablas de autoritarismo religioso. ¿A qué te referís con autoritarismo religioso? Me refiero a una forma de entender la política y la sociedad que no admite la diferencia. Uh-huh. O sea, no admite el pensar distinto, el tener una visión distinta, no admite la coexistencia con un otro que tiene formas de entender el mundo y de ver el mundo que son distintas que las que uno tiene. Este discurso de muchos pastores que se alían al poder político y dicen, bueno, este mandatario tiene la bendición divina y es una expresión de Dios y Dios habla a través de él, ¿no? Sí. Y los que están en contra son satánicos, son un obstáculo. Entonces, ese discurso es peligroso para la democracia, que se funda sobre el reconocimiento del otro como un adversario legítimo, ¿no? O sea, lo que dice uno es tan válido como lo que dice el otro. Más allá de que haya diferencias, son distintas visiones de cómo ver el mundo y ver la política, pero esas visiones tienen que coexistir para que exista una democracia. La democracia se nutre de esa pluralidad de miradas. El discurso de algunos pastores evangélicos aliados al poder político es un binarismo político autoritario, eso es lo que digo en el libro. Y eso es peligroso para la convivencia democrática. Sí, realmente es inquietante. Yo realmente lo recomiendo fervorosamente, el libro de Ariel Goldstein, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. No les contamos más, consíganlo, lo editó Marea Editorial, se puede conseguir en papel y se puede conseguir también en edición digital, ¿sí? En las principales plataformas. Ariel, ¿querés agregar algo? No, te agradezco la entrevista y se puede conseguir, sí, como decías, en ebook, en Bajalibros o en distintas plataformas, y también Marea Editorial hace envíos a todo el país en su página. Fantástico, altamente recomendable. Y bueno, después de me voy a leer Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, que bueno, yo creo que más que la democracia de Brasil, me parece que está la democracia de la región está en peligro. Pero bueno, eso sería tema para otra charla, para otro encuentro, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, Ariel, la gentileza para con nosotros. Bueno, Hernán, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, señores, pasó Ariel Goldstein. Les recomiendo fervorosamente Salerno la lectura de este libro porque es muy interesante, es muy inquietante, es muy impresionante, porque además Ariel lo que hace en este libro, le cuento a la gente, es indagar y a fondo en el tema, es decir, tiene un aparato erudito, tiene fuentes, estadísticas, datos, es impresionante cómo está fundamentado este libro, ¿sí? Así que bueno, léanlo, aquellos que se quieran adentrar en el tema. Y es como esta cuestión, vio que bueno, uno le avisó, ¿no? Después, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Uno tiene la responsabilidad, me parece, como comunicador, de advertir sobre estas cuestiones que a veces
con este tema de la pandemia y demás, van quedando solapadas, ¿no? Y siempre hay gente que va trabajando por debajo, ¿no? Cuando uno no los ve y cuando se quiere acordar, bueno, ahí los tiene.